Hola amigo trader, es un gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a una clase más de mercados sintéticos. Gracias por continuar viendo nuestros videos. El día de hoy te voy a seguir mostrando cómo funciona, cómo se desarrollan los mercados sintéticos. Quiero mostrarte cómo funcionan sus horarios, cómo se desarrollan las sesiones, en qué momento inician, en qué momento culminan los mercados sintéticos. Esta información es bastante importante, ya que nos permitirá ubicarnos dentro del gráfico, nos permitirá entender en qué momento inicia el desarrollo de una sesión, en qué momento finaliza una sesión. Esta información es bastante importante en cualquier estilo de trading, en cualquier tipo de análisis que se haga. Es importante reconocer el mercado, cómo se va desarrollando de acuerdo a ciertos horarios. Muy bien, trader, sin más, iniciemos. Muy bien, trader. Nos encontramos por aquí desarrollando esta clase en la plataforma MetaTrader 5. Si no has visto la clase que hemos desarrollado acerca del funcionamiento de MetaTrader 5, te dejo aquí en la parte superior en el enlace la clase correspondiente en donde conocerás cómo activar, cómo conectarse y cómo instalar una cuenta de MetaTrader para trabajar los mercados sintéticos. Así que te sugiero que vayas a ver esta clase que he compartido en el canal. Muy bien, antes de iniciar, te quiero comentar que los mercados sintéticos, estos mercados son basados en un horario estándar llamado GMT. GMT en sus siglas traducidas al español quiere decir horario o tiempo medio Greenwich. Digamos que en resumen es el horario mundial, es el horario que se usa para basar las demás zonas horarias. Entonces este mercado sintético funciona basado en este horario, en el horario GMT, en el horario mundial. Muy bien. Para comprender, vamos a usar una herramienta o digamos que una configuración que MetaTrader 5 nos permite activar. Simplemente vamos a dar clic derecho, vamos a ir a la opción de propiedades y cuando nos despliegue esta ventana vamos a habilitar la opción que dice mostrar separadores de periodos. Acá te voy a señalar dónde está esta opción. Acá está, mostrar separadores de periodos. Entonces aquí vamos a seleccionar esa opción para que la plataforma, esta aplicación MetaTrader 5, nos separe los periodos de tiempo. Muy bien. Los periodos de tiempo, en este caso, cuando elegimos esta opción, son identificados pues con estas líneas blancas que tenemos por acá. Tenemos esta línea blanca, líneas verticales, ¿correcto? Esas son las líneas que nos va a permitir identificar cada periodo de tiempo. Todo dependiendo de la temporalidad que estemos usando. Recordemos que acá en la parte superior de la aplicación nos da la opción para elegir periodos de tiempo. Si no te aparecen las opciones aquí en la parte superior, lo que puedes hacer es ir a ver
Y por acá en barras de herramienta te va a aparecer periodicidad. ¿Ok? Entonces aquí lo puedes activar. Muy bien. Entonces, dependiendo de la temporalidad que manejes en la que hagas tus análisis, lo que va a hacer el broker es separarte por periodo de tiempos el gráfico. Por ejemplo, en este momento tengo el gráfico habilitado en un periodo de tiempo de un día o gráfico diario. Si nosotros vamos a la parte baja de la aplicación, en donde encontramos la regla cronológica, en donde nos aparecen las fechas en donde se ha desarrollado el gráfico, vamos a darnos cuenta que en esta temporalidad el gráfico nos está separando el gráfico en meses. Por ejemplo, este periodo que tenemos acá en esta parte, separado por las líneas blancas, si nos remitimos a la parte inferior, a la cronología, vamos a identificar que este gráfico o este trozo del gráfico corresponde al mes de julio, en velas de un día. Es decir, que esta vela, que duró un día en formarse, corresponde a los 31 días del mes de julio. Lo mismo sucede con el mes de agosto, en donde acá en velas de un día se ha formado el gráfico del mes de agosto, en donde acá se ha formado el gráfico en el mes de septiembre y así continuamente. Entonces aquí visualmente tenemos un gráfico en donde la plataforma nos permite identificar por meses la información de julio, de agosto, de septiembre y de octubre y de noviembre, ¿correcto? Si pasamos a otra temporalidad como lo es una hora, vamos a observar qué pasó con la plataforma o con esta aplicación. Vamos a evidenciar que el gráfico está dividido por velas de una hora, es decir, que cada vela corresponde a su formación de una hora. Pero ¿qué sucede? En la parte inferior, en el indicador cronológico, nos muestra que, a ver, permítame retrocedo acá un poco, centro un poco más el gráfico y disminuyo un poco. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que nos está separando los gráficos por días. Entonces, en este caso tenemos 16 de noviembre. Esta franja o este trozo del gráfico corresponde al día 17, que esta otra franja, este otro trozo de gráfico corresponde al 18 y así continuamente. 19, 20, 21, ¿correcto? Entonces, dependiendo también de la temporalidad, pues la aplicación nos va ordenando o nos va mostrando separado por periodos de tiempo el gráfico. Entonces aquí en esta temporalidad de una hora vamos a encontrar velas de una hora organizada por días. Entonces nos permite tener una visualización rápida de lo que ha sucedido en los días anteriores, ¿correcto? Muy bien, digamos que, ¿cómo podemos aplicar o cómo podemos aprovechar, digamos que esta información? Entonces, por ejemplo, vamos a remitirnos al 17 de noviembre. Acá tenemos la franja o el trozo o el periodo correspondiente al 17 de noviembre. Digamos que aquí fue viernes. Digamos que el 16 de noviembre entonces fue jueves, miércoles, martes,
y lunes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, a simple vista, o digamos que rápidamente, vemos que tenemos la información de una semana completa, en donde reconocemos que el gráfico ha iniciado la semana en este punto, que se ha desarrollado, que a mitad de semana el gráfico generó esta estructura y que finalmente el gráfico cierra la semana en este punto y con esta estructura. Entonces tenemos una amplia y bastante información detallada y muy precisa que podemos usar cuando se generan análisis a largo plazo. Hay traders que posiblemente ejecutan operaciones a largo plazo, operaciones que pueden durar días o semanas. Entonces, en este caso es importante tener un reconocimiento de lo que transcurre cada día, de lo que ha pasado en el transcurso de una semana, en los últimos 3 días, en los últimos 4 días, la semana pasada, en fin. Entonces, con este separador de periodos, pues podemos aumentar nuestra información cuando realizamos análisis. Si continuamos disminuyendo la temporalidad, por ejemplo, una temporalidad de 5 minutos, entonces aquí en este punto, ¿qué ha pasado? Vamos a detenernos a revisar un gráfico de 5 minutos. ¿Qué pasa aquí? En este punto, cuando bajamos a la temporalidad de 5 minutos, lo que pasa o lo que la aplicación hace es darnos un detallado de lo que sería el gráfico en velas de 5 minutos. Como la información se amplía, ¿no? Porque ya vamos a tener un gran número de velas, el gráfico nos sigue organizando la información de periodos por días. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que este gráfico en 5 minutos ha iniciado en este punto, que el gráfico inició acá en este punto. Inició el día 20 de noviembre, entonces a partir de esta línea inicia el día 20 de noviembre, en donde el gráfico se desarrolla y finalmente termina en esta otra línea, que es la línea de finalización del día 20 de noviembre. Entonces, ¿qué información tenemos acá? Tenemos que a grandes rasgos, rápidamente, tenemos que el precio inicia en este punto el día 20 de noviembre, que se desarrolla y que finalizó acá su sesión del 20 de noviembre en este punto con un gráfico de esta forma, ¿correcto? Entonces, inicialmente, esa es la información que nos da los periodos de tiempo. Dependiendo de la temporalidad que manejemos en el gráfico, los separadores de periodos pues nos va dando esa información. Si nosotros alejamos el gráfico un poco más, pues vamos a tener en esta temporalidad de 5 minutos, lo que vamos es a tener separados los días que han transcurrido. Por ejemplo, tenemos aquí el día 16 de noviembre, el día 17 de noviembre, acá 17 de noviembre, día 18, día 19, ok, a partir de este punto, y a partir de este punto el día 20. Entonces tenemos separado por días y un gráfico, pues en este caso, por estar en una temporalidad de 5 minutos, pues tenemos un gráfico un tanto alejado. Si nosotros acercamos el gráfico, pues vamos a tener detalle más preciso de lo que pasó con el precio de la formación de su estructura, con el separador en donde reconocemos en donde inicia y en donde cierra. Muy bien. Continuando,
Vamos a tener presente que los horarios, como lo mencioné inicialmente, el horario que maneja este broker, pues digamos que ya debes conectarlo con el horario de tu país. Recuerda que este broker basa su estructura, basa el desarrollo de su gráfico con respecto al horario GMT, que es la hora mundial. Entonces, digamos que para reconocer en qué horario está GMT en tu país, pues basta con ingresar a alguna página de conversión de horarios y pues allí digamos que haces la búsqueda de cuál es el horario que corresponde con respecto a GMT, con respecto a tu país, para que tengas como un punto de referencia más o menos de a qué horas puedes operar o en qué momento operas. Por ejemplo, si tú tienes una disponibilidad de horario en el día, digamos que en tu país, sin hablar de la zona horaria, simplemente tú, digamos que despiertas en la mañana, ¿no? Em, digamos 7 de la mañana. A las 8 de la mañana tú ya estás listo para iniciar tu sesión de trading. Entonces digamos que en este caso es bastante importante tener presente el mercado, en qué momento se encuentra el mercado, en qué horario se encuentra el mercado con respecto a tu horario. Entonces si tú inicias tu sesión a las 8 de la mañana, entonces ¿en dónde está ubicada las 8 de la mañana en el gráfico? Para tener presente, a ver, ¿qué podemos tener presente? Vamos aquí a hacer un ejemplo. Digamos que el precio inició acá la jornada, inició la sesión del día y que con respecto a tu horario de tu país, y si lo conectamos con GMT, entonces digamos que por acá, disculpen por la línea, digamos que por acá correspondería entonces a tus 8 de la mañana. Digamos que haciendo la conversión, por aquí serían las 8 de la mañana en tu país. Pero aquí en el gráfico GMT dice que son las 5 horas GMT. Entonces, haciendo ese reconocimiento de horarios, pues vamos a saber que el gráfico ha iniciado y que ya ha transcurrido un tiempo en desarrollarse, que a partir de este punto el precio ya ha hecho una estructura y que posiblemente la podemos conectar con nuestro horario y que nos puede dar información importante. Más adelante vamos a ver un tema bastante importante que vas a comprender y a conectar con esto que te estoy mencionando. Muy bien. Con respecto a lo que menciono con conectar tu horario de tu país con el horario GMT, es porque nosotros, aunque este mercado sintético, en videos anteriores mencioné que digamos que es un mercado sintético, pues que digamos no tiene una relación directa con los mercados de Forex real, con los mercados de divisas, con los mercados de acciones, con los mercados, con los índices SP 500, Nasdaq, Dow Jones, con todo este tipo de mercados que son movidos o que tienen información real, aunque no están relacionados directamente, pero en este caso, hablando de los horarios y las sesiones, se puede hacer una conexión basado en los horarios de los mercados reales. En el canal de Binary Teach tenemos una clase completa en donde se hace una explicación detallada de cómo funcionan los horarios de Forex y también la clase en donde presentamos una página que bastantes traders usamos para temas de horarios, para temas de volatilidad del mercado, la página llamada investing.com.
Si deseas profundizar este tema, te invito a que pases al canal de Binary Teach y hagas la búsqueda de la clase de investing.com. Allí se hace una explicación de la página web, de cómo funciona y de qué información relevante podemos tener en cuenta para aplicar a nuestro estilo de trading. Por aquí te voy a mostrar la página de investing.com, en donde lo que vamos a indagar, lo que vamos a tomar de esta página es el tema de los horarios de Forex. Así que vamos a ello. Muy bien, trader. Nos encontramos por aquí en la página de investing.com. Lo que debes hacer cuando estés dentro de la página es buscar los horarios de mercado de Forex. Cuando estés dentro de la ventana de horarios de mercado de Forex, te desplegará pues esta imagen en donde estará pues marcada las 4 principales sesiones de las bolsas de Forex. Vemos que en pantalla está la bolsa o el horario de Sydney, el horario de Tokio, el horario de Londres y el horario de Nueva York. Digamos que estos son los principales horarios cuando se habla de trading, cuando se habla de mercado de Forex. Recuerda que en el canal de Binary Teach encontrarás una clase completa acerca de las sesiones y acerca de esta página web investing.com. Lo que vamos a hacer es que en la parte superior de la imagen hay una etiqueta que se llama hora actual. Aquí es importante que despliegues la información que hay en este listado, y cuando despliegues el listado elija la opción de horario GMT. Recuerda que te comento que los mercados sintéticos son desarrollados, o digamos que es basado en el horario GMT. Es por eso que es importante elegir esta opción para poder conectar la información de horarios de sesiones de mercado real con el mercado sintético. Entonces debes elegir la opción que dice GMT. En el listado vas a encontrar GMT -1, -2, -3, -4, -5. Vas a encontrar GMT 1, 2, 3, 4, 5. Pues que digamos que esto ya es con respecto a los horarios de algunos, pues de otros países, ¿no? Entonces aquí lo importante es elegir el horario GMT, el horario central, el horario pues base. Cuando hayamos elegido el horario GMT, entonces ya tendremos la información de las 4 principales sesiones de Forex, en donde, bueno, aquí sugiero a que tomes lápiz y papel y anotes lo siguiente para tenerlo en cuenta durante las sesiones y poder conectar esta información con los mercados sintéticos. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la información que vamos a tener en cuenta? Primero vamos a tener en cuenta que el horario de Sydney, que es digamos que el horario con el que se inicia las sesiones de Forex, este horario iniciaría a las 20 horas GMT y finaliza a las 5 horas GMT. Ese sería el primer horario a tener en cuenta, el horario de Sydney, que llevándolo a GMT serían las 20 horas, iniciando 20 horas GMT y finalizando a las 5 horas GMT, es decir, a las 5 horas del día siguiente. Muy bien. El horario de Tokio. Este horario iniciaría a las 22 horas GMT y finalizaría a las 7 horas GMT. Ese es el horario de Tokio. Repito, horario de Tokio,
22 horas GMT, el inicio. Y la finalización sería a las 7 horas GMT. Muy bien. El horario de Londres iniciaría a las 7 horas GMT y finalizaría a las 16 horas GMT. Horario de Londres inicia a las 7 horas GMT y finaliza a las 10 horas GMT. Y por último tenemos la sesión de Nueva York que inicia a las 12 horas GMT y finaliza a las 21 horas GMT. Nueva York inicia a las 12 horas GMT y finaliza a las 21 horas GMT. Muy bien. Entonces, teniendo ya claro los 4 principales horarios de Forex, lo que vamos a hacer es conectarlos en el gráfico del mercado sintético. Vamos a ello. Muy bien, trader. Nos encontramos por aquí, entonces, en el gráfico del mercado sintético. Entonces, con la información que hemos traído de la página de investing.com, lo que vamos a hacer es marcarla, hacer la marcación o la identificación dentro de un gráfico. En este caso, esta identificación vamos a tener en cuenta, o en este caso, en esta clase voy a tener en cuenta un gráfico de 5 minutos, en una temporalidad de 5 minutos, y vamos a identificar dentro de un día, dentro de una sesión completa, los horarios, conectar los horarios de los mercados reales o de las sesiones reales, lo que sería Sydney, Tokio, Londres y Nueva York, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como hemos hecho nuestros apuntes, hemos anotado los diferentes horarios en que funciona los mercados reales, entonces vamos a traerlos acá. Entonces vamos a usar la línea vertical, en este caso vamos a usar la línea vertical para ir marcando cada horario que hemos investigado en investing.com. Entonces el primer horario es el horario de Sydney, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocar la línea, una línea, ¿no? Una línea vertical en cualquier parte del mercado. ¿Cómo vamos a hacer aquí ágilmente la identificación del horario? Entonces, dice que el horario de Sydney inicia a las 20 horas. Ok, como estamos en este gráfico, este gráfico del día 11 de noviembre, entonces lo que vamos a hacer es marcar las 20 horas. Vamos a dar clic en clic derecho, vamos a ir a propiedades de la línea vertical y en parámetros acá ven que aparece las opciones general, acá aparece general, parámetros y visualización, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir a la opción de parámetros y aquí en fecha, la fecha está organizada en año, mes, día, hora, minutos y segundos. Entonces aquí lo que vamos a modificar es la hora. Estamos en la fecha, ahora vamos a ubicarnos en la hora. Entonces dice que las 20 horas GMT es cuando inicia la sesión de Sydney, ¿ok? Entonces cuando cuando en parámetros colocamos las 20 horas, que es cuando inicia Sydney, pues le damos aquí simplemente aceptar. Y lo que hace acá la plataforma es ubicarnos la línea en las 20 horas, que es cuando inicia dentro de esta sesión GMT, es cuando inicia el horario de Sydney. Entonces aquí pues ya tenemos ubicado la primer sesión. Entonces acá podemos colocarle un texto en donde dice inicio
Sydney. Y tenemos el primer horario, entonces acá lo tenemos. Aquí es donde inició Sydney. O podemos colocarle acá simplemente Sydney. Ahí sabemos que es cuando inicia el horario de Sydney. Perfecto. Muy bien. Dice que el horario de Sydney finaliza a las 5 horas GMT. Como estamos aquí colocando el inicio de las sesiones, lo que va a pasar es que pues el siguiente horario lo vamos a identificar en la siguiente sesión, es decir, en la sesión del 12. A partir de este punto, hasta este punto es la sesión del día 11 de noviembre. Todo este gráfico corresponde al 11 de noviembre. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a determinar en dónde finalizaría la sesión de Sydney con respecto al 11 de noviembre. Dice que a las 5 horas GMT. Entonces sabemos que aquí inicia el horario de Sydney y que aquí está la finalización de la sesión completa del mercado sintético, de todo lo que transcurrió el 11 de noviembre. Entonces, pues razonablemente sabemos que la sesión de Sydney finalizaría al día siguiente, que al día siguiente corresponde a las 5 horas. Entonces, en la siguiente sesión o en el siguiente día, que sería el 12 de noviembre, vamos a hacer lo mismo. Insertamos una línea vertical, vamos a propiedades, vamos a parámetros y acá colocamos las 5 horas, que es la finalización de Sydney. Entonces aquí 5 horas, aceptar. ¿Y qué tenemos acá? Ya tenemos definida la sesión de Sydney. Vamos a colocar acá Sydney acá en este punto, y vamos a colocarle fin para saber que aquí es donde ha terminado la sesión de Sydney. Entonces ya tenemos la primera sesión de el primer horario de Forex, que sería el horario de Sydney, que inicia acá y finalizó en este punto. Entonces acá ya tenemos ubicado el primer horario. Muy bien. ¿Cuál sigue? El horario de Tokio. El horario de Tokio dice que inicia a las 22 GMT y finaliza a las 7. Entonces, ¿en dónde inició Sydney? En este punto. Seguido inicia Tokio, que es a las 22 horas, es decir, 2 horas después de Sydney. Entonces vamos a traer nuestra línea, la colocamos por acá en algún punto, vamos a propiedades y vamos a colocar 22. Qué casual. Casualmente la línea ya me dio en las 22 horas. Acá puedes verificar que el horario el horario en donde está puesta la línea, y pues acá nos indica que la línea está puesta en las 22 horas. Perfecto, entonces ya está situada correctamente en el lugar que necesitábamos. Entonces aquí, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar que esta es la sesión de Tokio, ¿correcto? El inicio de la sesión de Tokio. Entonces aquí ya tenemos Tokio, iniciar y el inicio de Tokio, y en donde finaliza en las 7 horas GMT. Vamos a colocar una línea por acá en la sesión del día número 12. Damos clic, propiedades, parámetros y a las 7 horas. Entonces aquí 7 horas 00 GMT, aceptar. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la línea de finalización de Tokio. Podemos colocar acá Tokio y le podemos colocar fin. Muy bien. Excelente. Entonces ya tenemos definido en dónde inicia Tokio, en dónde inicia, que es aquí a partir de este punto, y finaliza en este punto. Muy bien. Ahora vamos con las sesiones
que nos resta por ubicar, que es la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. La sesión de Londres inicia a las 7 GMT, entonces nos vamos a ubicar en el gráfico del 12 de noviembre, que es en donde ha transcurrido las dos primeras sesiones iniciales, y vamos a definir en dónde inició Londres. Londres inició a las 7 horas. ¿Cuál era la finalización de Tokio? A las 7 horas GMT. ¿Y en qué momento inicia Londres? A las 7 horas GMT. Entonces en este punto pues ya no tendríamos que colocar una línea, sino que en la misma línea acá podemos definir que también es el inicio de Londres. Es decir, que cuando Tokio finaliza, Londres inicia. ¿Ok? ¿A qué hora finaliza Londres? Londres finaliza a las 16 horas GMT. Entonces vamos acá con nuestra línea, parámetros, y vamos a definir la finalización, 16 horas GMT. Muy bien, acá la tenemos. Entonces tenemos que en este punto Londres finaliza la sesión. Acá tenemos, vamos a colocar Londres finalización. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a retomar. ¿Qué tenemos acá? Hasta este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas separando horarios. ¿Qué horario nos está separando hasta este momento estas líneas separadoras? Tenemos que nos está separando la sesión de Sydney, que inicia en este punto y que finaliza en este punto. Tenemos la sesión de Tokio, que inicia en este punto y que finaliza en este punto. Tenemos esta línea que nos indica. Esta línea nos indica el cambio de día GMT, es decir, que acá nos encontrábamos en el 11 de noviembre hasta este punto, y que a partir de este punto ya nos encontramos en el 12 de noviembre en horario GMT. Aquí son aquí es el 11 de noviembre, y de esta línea en adelante es el 12 de noviembre. Entonces, como podemos evidenciar hasta este momento, las sesiones de las bolsas principales son desarrolladas en días diferentes en el horario GMT, en el horario del 11 de noviembre y el horario 12 de noviembre. ¿Ok? También, ¿qué tenemos? Tenemos que ya hemos identificado que Londres inicia en este punto y que finaliza en este punto. Y por último tenemos la sesión de Nueva York, que dice que inicia a las 12:00 GMT. Acá la tenemos. Entonces vamos aquí a nombrarla y vamos a colocar Nueva York. Ok, Nueva York, que inicia acá en este punto y que finaliza a las 21 horas. ¿Dónde está? Colocamos aquí una línea vertical y vamos a colocar en parámetros 21 horas GMT. Muy bien. Entonces aquí en este punto ya tenemos la sesión de Nueva York, la finalización de Nueva York. En este punto, Nueva York, finalización. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos los horarios de las principales sesiones, de los principales horarios de Forex, en donde ya lo hemos conectado a nuestro mercado sintético. ¿Cuál es el fin o cómo podríamos usar esta información para nuestros análisis? ¿Qué podemos observar acá?
podemos observar que en una sesión del mercado sintético, el cual inició en este punto, digamos que analizando el 12 de noviembre, inicia en este punto. El mercado se desarrolló en este punto en un movimiento bajista, que cuando inicia Sydney, el gráfico genera una especie de lateralización, que cuando inicia Tokio y Londres, digamos que, cuando finaliza Tokio y cuando inicia Londres, el mercado hace ciertos movimientos, que cuando inicia Nueva York, el mercado hace ciertos movimientos, que cuando finaliza Londres hace ciertos movimientos, y así sucesivamente. Esta visualización de los diferentes horarios de las sesiones reales la podemos conectar, digamos que basándonos no tanto en la información de lo que pasa en Forex en los mercados reales, sino lo podemos conectar más bien con la intención de evidenciar que hay traders en otras partes del mundo. Este broker, digamos que pues digamos que tiene actividad en cualquier parte del mundo, por lo que hay traders activos dependiendo del horario, ¿no? Digamos que habrán traders activos en el país de Sydney, en el país de Tokio, en el país de Londres, en el país de Nueva York. Por lo que el broker, por lo que la plataforma, por lo que el mercado, esta información es bastante importante porque reconoce que hay un grupo de traders, que hay una comunidad de traders en cada país que están interactuando con el gráfico, que están trabajando, que están ejecutando, que están invirtiendo en este mercado, y que esa información de horarios es muy conveniente para, digamos que configurar este mercado sintético, recordando que este mercado sintético es desarrollado por algoritmos y también desarrollado por información, digamos que sistemática. Entonces, digamos que vamos a analizar un poco lo que sucedió aquí en este gráfico con respecto a los horarios y a las sesiones de los mercados reales. Vemos que el precio inició en este punto con una lateralización o con un traslape, en donde seguido a ese traslape hace un movimiento bajista. Este movimiento bajista ocurre dentro de la sesión de Tokio hasta la finalización de Sydney, en donde el precio hace un movimiento bajista y hace una corrección o movimiento alcista, y hasta este punto hay digamos que aquí es donde cierra la sesión de Sydney. Continúa con la sesión de Tokio, en donde la sesión de Tokio genera una especie de lateralización. Aquí hay un movimiento alcista, pero en la sesión de Tokio hay un movimiento lateral, ¿correcto? ¿Qué sucede cuando cuando finaliza Tokio e inicia Londres? Aquí es muy claro lo que pasa. Aquí hay un traslape bastante significativo, digamos que muy visual, en donde el mercado estaba pausado, y en la finalización de Tokio y en el inicio de Londres el precio hace un movimiento bajista. Miren lo preciso que es. En este punto en donde Tokio cierra y Londres inicia, hay un movimiento bajista. A partir de que cierran y abre estas sesiones, el precio se mueve después de haber estado aquí pausado. El precio se desarrolla dentro de la sesión de Londres con estos movimientos, hace un movimiento alcista y regresa a un movimiento bajista y cierra acá en este punto. Quiero que revisen, quiero que visualicen lo que sucede cuando la sesión de Nueva York inicia. Miren lo que sucede en este punto.
tenemos un doji en donde estaría marcando el inicio de la sesión de Nueva York. Cuando la sesión de Nueva York inicia, lo hace con este movimiento alcista, y durante este traslape que se llama en horarios de Forex real, esto es un traslape de sesiones en donde está activo la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Es decir, que aquí en este punto o en este trozo de horario de gráfico están Londres y Nueva York activos hablando de Forex. Entonces, en ese traslape, lo que el precio hace es hacer un movimiento bajista bastante fuerte. Y quiero que miren a dónde finaliza el movimiento. El movimiento finaliza en este punto. Este movimiento bajista termina aquí cuando Londres finaliza. Aquí está la sesión de Londres. Es decir, el gráfico termina de moverse en ese punto. Acá, en la finalización de Londres. Hace una corrección, cierra Londres, continúa el mercado de Nueva York, que es hasta este punto, genera un movimiento alcista al máximo que generó en el traslape y regresa en un movimiento bajista, y miren lo que sucede aquí nuevamente. Este movimiento bajista, ¿dónde finaliza? Finaliza cuando finaliza Nueva York. Entonces, información bastante importante a tener en cuenta. Si nosotros estamos activos, si nosotros estamos haciendo trading, digamos que en la sesión de Nueva York en traslape de Londres, por ejemplo, que nosotros estamos activos aquí en este horario, en esta franja, ¿qué información podemos aprovechar de estas sesiones? Nosotros podemos darle una lectura al gráfico de la siguiente forma. En esta sesión el gráfico abre con un traslape, hace un movimiento bajista y finaliza con una corrección cuando finaliza Sydney. En el traslape entre Tokio y Londres hay una lateralización del mercado en donde al finalizar el precio ha hecho un movimiento alcista en la sesión al iniciar la sesión de Nueva York, y en el transcurso del traslape entre Nueva York y Londres el precio hace un fuerte movimiento bajista, en donde al finalizar la sesión de Londres el precio cambia de dirección en un movimiento alcista. Entonces, si nos encontramos en este punto, hemos evidenciado que en el traslape de Nueva York y Londres se ha hecho un movimiento bajista fuerte, y que al finalizar la sesión de Londres está haciendo un movimiento alcista. Entonces, de esta forma es que nosotros le vamos dando forma al desarrollo del gráfico de los mercados sintéticos. Esta información es aplicable también tanto en mercados sintéticos como en otro tipo de mercado, ya sea sintético o real. Lo que quiero decir es que en cualquier mercado sintético, en cualquier activo, quiero que recuerdes la clase de mercado de derivados de los activos que maneja los mercados sintéticos, que hay un gran listado de mercados que ofrece esta plataforma o este broker. En todo ese tipo de mercados esta información funciona de la misma forma. Así que te voy a dejar una pequeña tarea para que vayas al gráfico y lo plasmes. Y es que tomes los diferentes horarios del mercado real y hagas la identificación en cualquier activo. Puede ser en los índices de volatilidad, puede ser en el índice 10, en el 25, en el 50, en el 75, en el 100,
También lo puedes analizar en el crash, en el boom, en el mercado, en el bear market, en el bull market, en todos los mercados que están disponibles en los índices sintéticos. Vas a encontrar que esta información que conectamos con los horarios de los mercados reales te da muchísima información relevante, importante, que la puedes adaptar a tu estilo de trading. Pues muy bien, trader, por aquí finalizamos entonces esta clase. Espero que no haya sido muy prolongada. Si lo es así, déjamelo aquí en los comentarios en la parte inferior. Si tienes cualquier duda, comentario, no dudes en dejarlo, que si hay dudas con respecto a esta información que he compartido, con gusto haré otro video aclarando las dudas con respecto a los horarios que maneja el mercado sintético. Pues muy bien, trader, gracias por vernos y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.